De vez en cuando ella había intentado leer algún libro. Hipocresía, hipocresía subrayado. Algún libro muy apreciado por mí, algún libro del que en su presencia yo había dicho algo que lo estimaba mucho. Pero esos intentos suyos se revelaban enseguida como hipocresía. Naturalmente la mujer de Ferdinand tuvo siempre en Altensaman una posición difícil. No hubiera debido ir jamás a Altensaman, porque si una persona así que no es de Altensaman va a Altensaman, así Reutemer, es aniquilada. Se hace todo para aniquilarla, para alejarla de Altensaman, porque es una persona que no tiene nada que hacer en Altensaman, porque su naturaleza es distinta. Naturaleza es distinta subrayado. La mujer de Ferdinand no hubiera debido cometer el crimen de ir a Altensaman. Nuestro padre no hubiera debido hacerla subir a Altensaman. Hubiera tenido que abrirle los ojos a la mujer de Ferdinand, pero por confusión y con debilidad de juicio la hizo subir a Altensaman y la puso desde el primer instante en una situación a la que no podía hacer frente. Aun cuando jamás tuvo conciencia de ello, ella, la mujer de Ferdinand, jamás pudo hacer frente a Altensaman. Es verdad que la mayor parte del tiempo creyó poder hacer frente a Altensaman, creyó incluso dominar a Altensaman la mayor parte del tiempo, pero no pudo hacer frente a Altensaman. Realmente dominaba Altensaman, así Reutemer, como me consta, lo dominaba realmente, pero no podía hacerle frente, así Reutemer. Nuestro padre tuvo que pagar caro el crimen de su enlace con una mujer de Ferdi. Así Reutemer y la mujer de Ferdi, con una infelicidad perpetua el crimen de subir a Altensaman, porque solo por el hecho de subir a Altensaman, la mujer de Ferdinand se convirtió en un ser infeliz, cuando antes en Ferdinand, en casa de sus padres, como hija de carnicero e hija de propietario de hospedería, jamás había sido infeliz, o en esa época jamás se la pudo calificar de infeliz, aunque sí siempre se pudiera en Altensaman. Las fotografías que conozco que la muestran como hija del carnicero de Ferdinand y como hija del propietario de la hospedería no muestran a una persona infeliz. Es una persona joven, aunque ya vieja, pero no infeliz. Las imágenes de Altensaman que conozco de ella y la realidad que conozco muestran una persona infeliz y nada más que vieja, que tenía achaques permanentemente. Nosotros, los niños, no teníamos naturalmente con nuestra madre ninguna clase de consideración, ninguna clase subrayado. Nosotros, mi hermana y yo, así Reutemer, nosotros los de Altensaman a diferencia de los de Ferdi, nuestros hermanos. Por ejemplo, la mujer de Ferdinand decía al principio muy a menudo cuando yo volvía de Inglaterra que le gustaba bajar conmigo a Stockett, porque sabía que a mí me gustaba siempre bajar a Stockett. Pero cuando bajaba conmigo a Stockett, yo tenía que darme cuenta pronto de que ella no tenía ninguna gana de bajar conmigo a Stockett, porque en el fondo odiaba ese bajar a Stockett y odiaba a las gentes que había abajo en Stockett. O bien pretendía interesarse por un artículo científico porque sabía que yo me interesaba por ese artículo. Todo hipocresía. Hipocresía subrayado. Así Reutemer. En esas ocasiones yo respondía siempre con alguna observación malévola.
que ponía al descubierto toda su desvergüenza, y nuestra situación de odio quedaba restablecida. Pero no es verdad que no quisiéramos que hubiera armonía entre nosotros. Pero si yo decía, desprecio a esa persona o a aquella por esa o aquella razón, ella se unía enseguida sin pensarlo a ese juicio mío y por tanto a mi observación, y eso tenía que repelerme otra vez inmediatamente. Si yo sentía predilección por una obra de teatro determinada y elogiaba esa obra de teatro, ella creía tener que elogiar la obra de teatro sin conocerla, pero no por mí como me consta, sino por ella misma. Aunque no conocía la obra de teatro, creía pues poder elogiar también la obra de teatro, y eso me repelía. Por ejemplo, yo decía una y otra vez que me encantaban las afinidades selectivas, pero sabía que ella odiaba las afinidades selectivas. En el fondo, no había otro libro que odiase de la forma que odiaba las afinidades selectivas en tan alta medida. Pero a ella le encantaban también las afinidades selectivas. Pretendía, y eso tenía que repelerme. Así Reutemer. Luego afirmaba haber leído a Novalis, pero jamás había leído ni una línea de Novalis, aunque, una y otra vez, no era un esfuerzo por acercarse a mí, el intento de establecer una armonía entre ella y yo, entre nosotros, sino el intento de tenderme una trampa. Pero yo jamás caía en esa trampa. En cualquier caso no en épocas posteriores, porque al principio, en mi infancia y también todavía en los primeros años de mi juventud, había caído muy bien y muy a menudo en sus trampas. La mujer de Ferdinge tendía siempre trampas en Altensam y todos caían siempre en esas trampas. Las afinidades selectivas como trampa en la que yo debía caer. Así Reutemer. Ella me daba a entender a menudo que se ocupaba al mismo tiempo que yo del mismo objeto intelectual, pero pronto descubría yo que no se trataba más que de hipocresía, que otra vez me había tendido una trampa en la que yo debía caer. Recurrir a todas estas notas una vez para hacer una descripción de mi madre y poner esa descripción en relación con mi hermana y en contraposición con mi padre y mis hermanos. Así Reutemer. Debemos recurrir siempre a todo, agotarlo. Cuando nos ocupamos de lo que se llama un objeto intelectual, y ese objeto intelectual es tan grande que tiene toda nuestra fascinación, tenemos que estar completamente solos en nuestra habitación, en la buhardilla de los Höller o donde nos encontremos en ese momento, aun cuando en realidad no nos encontremos en la buhardilla de los Höller, en la buhardilla de los Höller. Hacer del lugar en que nos encontramos en ese momento con ese objeto intelectual la buhardilla de los Höller. No debemos tolerar la menor distracción y aunque nos distraiga el ser que nos está más próximo, hermana, debemos evitar todo lo que perjudique o pudiera perjudicar el ocuparnos de ese objeto intelectual y por tanto pudiera destruir, aniquilar y extinguir ese objeto intelectual nuestro que nos fascina. Porque un objeto intelectual así es destruido y aniquilado y extinguido enseguida. Y ese siempre solo el único objeto intelectual. Único subrayado.
retener ese objeto intelectual hasta que lo dominemos. Así Reutemer, dominemos subrayado. Intentos de concebir al Tensamen, de comprenderlo y poco a poco concebir y comprender todo lo relacionado con al Tensamen, especialmente todo lo que se refiere a mi padre. Intentar una y otra vez llegar a las causas y a partir de esas causas a los efectos de esas causas, porque con agudeza de pensamiento y de sentimientos por una parte, y con hipocresía de pensamiento y de sentimientos por otra, nada puede comprenderse ni aclararse completamente. Y porque tengo que decirme siempre que todo eso es desde mi punto de vista, no desde el punto de vista de los otros, siempre solo desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de los otros es algo completamente distinto, probablemente lo opuesto. Pero lo opuesto no es tarea mía. Me acerco al Tensamen, pero no me acerco al Tensamen para aclararlo, para explicármelo. Me acerco al Tensamen y al Tensamen, al que yo veo. Mientras vivió no le pregunté a mi madre, no le pregunté todas esas preguntas sin respuesta, jamás le hice una sola pregunta decisiva, porque jamás pude hacerle una pregunta así, porque tenía miedo de la falsificación de una de esas preguntas, y por eso no hice ninguna y por eso no tuve ninguna respuesta. Ahora la mujer de Ferdinand está muerta, no puedo preguntarle ya y ella no puede responderme. Pero ¿sería ahora todo distinto si pudiera preguntarle hoy y ella pudiera responder? No preguntamos a los que queremos como no preguntamos a los que odiamos. Así Reutemer. Realmente estoy asustado de todo lo que he escrito ahora, porque todo fue muy distinto, pienso. Pero corregiré lo que he escrito, no ahora, lo corregiré cuando llegue el momento de esa corrección. Entonces lo corregiré y entonces corregiré lo corregido y lo corregido lo corregiré entonces otra vez y así sucesivamente. Así Reutemer. Continuamente nos corregimos y nos corregimos a nosotros mismos con la mayor desconsideración, porque a cada instante nos damos cuenta de que todo, lo escrito, pensado, hecho, lo hemos hecho mal, de que hemos actuado mal, de cómo hemos actuado mal, de que hasta ese momento todo es una falsificación. Y por eso corregimos esa falsificación y la corrección de esa falsificación la corregimos otra vez y corregimos el resultado de la corrección de esa corrección y así sucesivamente. Así Reutemer. Pero la verdadera corrección la aplazamos. Cuando otros, sin más, la hicieron de la noche a la mañana, pienso. Así Reutemer. Pudieron hacerla cuando ellos mismos no pensaban ya en ello, porque tenían miedo hasta de pensar en ello. Pero entonces se corrigieron. Como mi primo, como su padre, mi tío, como todos los demás que hemos conocido.
Hemos creído conocer de pies a cabeza, pero no conocíamos a todas esas personas como caracteres, porque nos sorprendió su corrección. Si no, no nos hubiera sorprendido su verdadera corrección esencial, su suicidio. Este es solo una y otra vez en nuestro pensamiento, pero no nos corregimos. Estamos sentados durante horas en un sillón pensando en ello. Puede ser que estemos sentados durante días enteros en el mismo sillón, que estemos de pie ante la ventana, como por ejemplo en la buhardilla de los Holler. Vayamos de un lado a otro por nuestra habitación, estemos echados en la cama, encerrados en la buhardilla de los Holler o en la habitación de Altensaman, que siempre me ha parecido mi verdadera celda de corrección. Celda de corrección subrayado. Pero siempre he demorado, aplazado la corrección, aunque jamás he renunciado a ese pensamiento de corregirme. Lo haremos de pronto, saldremos muy de pronto fuera, romperemos con todo, un paso fuera del camino, fuera, se acabó. Así Roy Tamer, porque hemos perdido la razón. Así Roy Tamer, o porque de pronto somos todo lo más extremo. Así Roy Tamer. Estamos con la mayor concentración, no nos permitimos siquiera cambiarnos de prendas de vestir y no nos permitimos nada que no sea esa concentración, pero no lo hacemos. Estamos siempre muy cerca de corregirnos, de corregirlo todo matándonos, pero no lo hacemos. Corregir toda nuestra existencia como un solo falseamiento y falsificación insondables de nuestra naturaleza. Así Roy Tamer. Pero no lo hacemos. A medida que ese pensamiento se hace cada vez más profundo, estamos entregados a él y cedemos ante él en todos los aspectos, porque no somos más que concentración en ese pensamiento. Pero no lo hacemos. Entonces olvidamos el tema, no corregimos. Seguimos existiendo hasta que estamos otra vez con ese pensamiento, hasta que hemos recaído en ese pensamiento. Así Roy Tamer. Pero un día de la noche a la mañana haremos lo que tenemos que hacer, y entonces no nos distinguiremos de los que hicieron ya su corrección, de los que se mataron. Escribir, por ejemplo, a una persona porque no podemos soportar más la soledad. Hemos aguantado el estar solos hasta lo más extremo, pero no podemos aguantar más a fin de no estar ya solos, sino ser dos. A mi hermana, por ejemplo, que me alegraría si viniera a Inglaterra. Pronto enseguida escribimos al ser querido que conocemos más íntimamente. Escribiré y telegrafiaré al mismo tiempo. Nada es pensado ya en mí con más intensidad que ese pensamiento de que mi hermana, en poquísimo tiempo, vendrá de Altensham a Inglaterra. Vendrá a verme para poner fin a ese estado de mi estar solo en el que yo mismo he maniobrado para entrar. Así Roy Tamer. Ella debe venir para que yo me salve. Pienso, pero no escribo, aunque pienso. Tiene que venir para que yo me salve. Porque se han agotado todas las posibilidades de distracción, han fracasado todas las artimañas de distracción, porque solo pienso en el pensamiento de tener que cesar en mi habitación. Si esa persona íntima,
querida por nosotros, no viene, no tendremos ya ninguna posibilidad. Durante días enteros espero la respuesta y entonces mi hermana telegrafía de pronto que no puede venir ahora. A pesar de todo, seguimos adelante otra vez. No lo hacemos. Me precipito otra vez inmediatamente en mi trabajo. Ahora de repente ya no tengo ninguna razón para matarme, para hacer la corrección. La noticia de que mi hermana no viene porque no puede venir basta para que yo no lo haga. Pero, ¿lo hubiera hecho? Me pregunto. Así Roy Tamer. En lugar de suicidarse, los hombres se dedican al trabajo durante toda la vida, mientras su existencia permite ese proceso que se repite una y otra vez. Así Roy Tamer. La muerte de mi tío Así Roy Tamer fue también una sorpresa para Höhler, porque Höhler, como yo, había opinado siempre que un hombre como mi tío, que hablaba de suicidio una y otra vez, por el hecho de hablar de ello una y otra vez y casi ininterrumpidamente, no se mata. Pero él se mató. La atmósfera en casa de los Höhler, por la sorpresa del suicidio de mi tío, se tiró en Stockett al pozo de la quesería. Estaba totalmente bajo la impresión del suicidio de mi tío, toda la casa de los Höhler, también la buhardilla de los Höhler, pienso, así Roy Tamer. Toda esa morada sencilla con sus complicadas relaciones, o a la inversa, esa morada complicada con sus relaciones sencillas. Así Roy Tamer. Inmediatamente después de entrar en la casa de los Höhler y por tanto enseguida al ver la gigantesca ave negra disecada que colgaba de la pared del vestíbulo, me fue evidente que toda la casa de los Höhler estaba bajo la impresión del suicidio de mi tío. Entonces recordé mi último encuentro con mi tío de Stockett, así Roy Tamer, y me pregunto si había algo entonces en ese hombre en nuestro último encuentro que apuntase a su suicidio ulterior. Observándolo primero al borde del bosque, botas de goma, una chaqueta corta, vieja, deshilachada, así Roy Tamer, una vara de avellano cortada por él mismo, con su sombrero negro en la cabeza y probablemente en consideración a su inmovilidad. Desde hacía años tenía ya una pierna de madera, y en consideración también a mi repentina presencia, se ocupaba de un así llamado objeto filosófico. Me dije yendo hacia él. El tiempo hizo de él poco a poco, porque todo en el interior y exteriormente tendía a ello, lo que se llama un hombre natural, no una figura ridícula, como por lo demás vemos muy a menudo. No puedo salir ya de la naturaleza, decía todo en él cuando fui hacia él. Probablemente no notó en absoluto que yo iba hacia él, porque todo indicaba que no había notado mi presencia y al fin y al cabo estaba ocupado por su objeto filosófico, por ese objeto filosófico que era un objeto natural. Cuando él hablaba era sólo con insinuaciones, siempre había sido mi filósofo. Por su causa había bajado yo siempre de Altensam a Stockett.
Y a la idea de pensar había llegado yo en mis encuentros primero vacilantes, pero luego determinados con ese hombre, que fue siempre para mí la institución suprema. Mi filósofo me enseñó a pensar de la forma menos llamativa y al mismo tiempo más decisivamente duradera. Yo no soy filósofo, decía siempre. Sus preferencias eran por los trajes usados, en levantarse temprano y en lavarse con agua fría. Ponía Novalis por encima de todo. La naturaleza todavía no ensuciada por el hombre. Y de ahí su madrugar. Un desayuno frugal, gruesos calcetines de lana tejidos por su hermana con lana sin desgrasar y un pensamiento de Novalis. El tiempo era para él sólo un medio para el estudio continuo del tiempo. ¿Tengo que convivir con algún ser humano? Lo respondía siempre con no, no tengo que convivir con ningún ser humano. Esa pregunta suya y esa respuesta suya lo explican a él mejor que las mías. Así Reutemer. Admiramos a un hombre como mi tío, que se mató porque no pudo soportar más la desgracia de los hombres. Como escribió en el papel que encontraron en el bolsillo de su chaqueta y que él había fechado el día en que se tiró al pozo de la quesería, porque nos aventajaba en la capacidad de suicidarse. No sólo hablar de suicidio, sino suicidarse. Así Reutemer. Son siempre aquellos en los que pusimos diariamente nuestra esperanza, así Reutemer, los que se mataron. Aquellos cuyo talento y cuyo ser quisimos y cuya proximidad nos era la más agradable y la más familiar. Así Reutemer. Y luego, a menudo me he despertado en la noche y me he preguntado, ¿cómo son realmente de elevados los gastos de construcción? ¿Y si los gastos de construcción no superan por una parte mis medios, si los gastos de construcción no superan mis medios monetarios y por otra parte mis medios intelectuales? Lo mismo que a menudo he venido sin ser reconocido a Austria y a Altensam y me he quedado en el bosque de Covernhaus, en la cabaña de madera construida por mí mismo exactamente en el lugar destinado por mí al emplazamiento del cono. Exactamente en el centro del bosque de Covernhaus. Así Reutemer. Y muy a menudo, sin ser reconocido, he ido de Inglaterra a Altensam y al bosque de Covernhaus, y allí en su centro he estado en una concentración de días enteros en el cono, pero también una vez de semanas enteras. E igualmente sin ser reconocido he vuelto a Inglaterra, a Cambridge. Varias veces he subrayado. Comencé a escribir una carta a mi hermana, pero jamás terminé de escribir esa carta, porque al fin y al cabo no podía revelar a mi hermana nada del cono, y si le hacía una insinuación, y varias veces le hice insinuaciones en ese sentido, ella me tomaba por loco. Incluso mi querida hermana me tenía por loco. Así Reutemer. De ahí mi constante silencio sobre el cono, también con respecto a mi hermana. La construcción que debía darme satisfacción, pero a mi hermana la felicidad suprema, la masa suprema. Así Reutemer, porque una carta así sobre el cono la habría tenido que asustar.
¿De qué ideas se compone el cono? Que todas juntas componen en la idea del cono. El Reutemer Veo temía que él mismo pudiera volverse loco en las profundidades del bosque de Covernhouse, exactamente en el punto geométrico por él mismo determinado en el centro del bosque de Covernhouse, porque tenía predisposición para ello, predisposición subrayado. Como su hermana tenía tendencia a la locura repentina a causa de un repentino esfuerzo excesivo para el todo, de forma que a causa de un repentino esfuerzo excesivo para su cabeza, podía volverse loco. En el primer instante había determinado el tamaño del cono y el interior del cono, pero no podía acordarse ya del momento exacto. Determinar ahora ese momento tantos años después he subrayado, le resultaba imposible. Debemos pensar en los espectadores, que comprueban el instante de debilidad mental, en un esfuerzo tan monstruoso, y lo aprovechan y nos matan. Así Reutemer. No debemos ceder en la intensidad. El tiempo es la realización, idea, desesperación y a la inversa. Así Reutemer. Pero no puedo actuar exclusivamente de acuerdo con mi plan y de acuerdo con una geometría muerta. Así Reutemer. Titubear sí, pero sin la menor debilidad. La igualdad ha de valor tanto si se trata de la idea como todo, como de la parte constitutiva más pequeña de la idea. Realmente siempre la simultaneidad de la contemplación de la idea, de forma que lo contemple todo simultáneamente y adiestre mi contemplación en esa simultaneidad, de forma que lo vea todo cada vez más claramente, nada con menor nitidez, de forma que la construcción exista en mi cabeza y que, sacándola de mi cabeza, tenga que situarla en el punto geométrico. La cuestión es, ¿alcanzaré o no mi objetivo por medio del silencio, con mis medios? ¿O será la resignación al final la única realidad? Así Reutemer. Resignación, debilidad, vacío, falta de realización. Todo es escuela y en esa escuela soy profesor y alumno. Y en la intensidad entre ambas cosas la consecuencia lógica, el cono. La mayor claridad durante la noche, un estado de cabeza excepcional, así Reutemer. Al amanecer el cono se desintegra en mi cabeza. La suposición de que la concepción del cono corresponde exactamente a las necesidades de mi hermana, exactamente a su carácter, a su naturaleza. Novalis. El cono no es lo que ella es en el momento actual, es todo lo relacionado con ella. Concuerda con sus ojos y orejas, oídos, sentimientos, entendimiento, vigilancia, atención. Concuerda. Es el hecho lo que desconcierta y mata lentamente, no lo otro. Así Reutemer. Así jamás he hablado con nadie en Altensam ni con mi padre sobre el cono, aunque todos saben que estoy construyendo el cono. Han oído hablar de ello. Una construcción así cambia a la persona que la construye de la forma en que esa persona que la construye la impulsa, la termina. Yo estaba en libertad para todo antes de tener la idea de construir el cono.
Ahora soy solo una víctima de quien construye el cono. Si mi cabeza lo hubiera sabido, así Reutemer. ¿Cómo se aventura la cabeza una vez y otra en las mayores dificultades? Tiene que aventurarse, tiene que mostrarse, así Reutemer. Si no nos metemos una y otra vez en las mayores dificultades, estamos perdidos. Nada más, así Reutemer. Entonces viene la catástrofe de la interrupción de ese objeto de la idea, cuando nos despiertan en medio de lo que hacemos en sueños. Así Reutemer. Si nos damos cuenta del proceso, se ha interrumpido ya, y queda un ser destruido, muerto. Nos replegamos en una idea, posiblemente la única de la que nada sabemos, así Reutemer. Buscamos el contacto con las cosas partiendo de nuestra experiencia por medio de la idea. Si me esfuerzo demasiado poco, destruyo. Si me esfuerzo demasiado, destruyo. Así Reutemer. Se plantea siempre la cuestión de si el momento es el adecuado. Lo vemos todo en una relación ridícula, así Reutemer, desde Inglaterra, desde Altensam, en medio del bosque de Covernhouse. Tenemos una idea y al final no es nada. Así Reutemer. Una vez fue realmente hasta la puerta de la habitación de su hermana para confesarle lo del cono a las 13 de la mañana, así Reutemer, porque la despertaré para darle mi explicación. Pero a las 4 me puse a reír a carcajadas y volví a mi habitación. Y aunque otro se atenga exactamente a mis notas, a mis planes, a todo lo que tengo en la cabeza en relación con el cono, no será el mismo cono. Así Reutemer. Y a partir de todos esos cientos y miles de planos, no será, sin embargo, el mismo cono. Así Reutemer. Pero si hubiera descuidado mi trabajo con las ciencias naturales, las mutaciones hereditarias, habría descuidado también la construcción del cono. Así, al no haber descuidado mi actividad de enseñanza y estudio de las ciencias naturales, tampoco he descuidado la construcción del cono. Porque realmente mientras me ocupaba en Cambridge de la forma más fatigosa de las mutaciones hereditarias, me ocupaba de la forma más intensa de la construcción del cono en el bosque de Covernhouse. Y a la inversa, 3 de marzo. La razón de la ocupación y de la intensificación en una cosa, la razón de la ocupación y de la intensificación en la otra. Así Reutemer. No se me planteaba la cuestión de si al impulsar la construcción del cono descuidaba mis ciencias naturales y a la inversa. No podía plantearme la cuestión. Así Reutemer. La época era tan favorable para la construcción del cono como para mis ciencias naturales. Logré todo lo posible. Así Reutemer. Y abandonar a la naturaleza las ciencias naturales y el cono. Así Reutemer. Lo mismo que en el cono no entrará ya nadie, nadie entrará ya tampoco en mis ciencias naturales. Porque es posible pensar simultáneamente en dos objetos, aparentemente contrapuestos y actuar en ellos. Así Reutemer. Aprovechar el estado mental en todo caso y en todo instante y no ceder nunca en esa dirección.
Así Reutemer. No debemos preguntar cómo actuaremos. Así Reutemer. A la falta de comprensión de mi madre, mis padres, de mis hermanos, contraponer mi falta de comprensión. Así Reutemer. El cono es más caro que cualquier otra construcción de Austria, he oído decir. Hacer que me presenten las cuentas. Así Reutemer. Un total aislamiento en Cambridge alternaba con un total aislamiento en el bosque de Covent House, donde en el cobertizo de la construcción me he arreglado un cuarto solo para mí, para cuando me sea imposible estar en la buhardilla de los Holler, porque tengo que estar en el lugar de la construcción. 7 de marzo. Así Reutemer. El sigilo con que me he ocupado en Cambridge de la construcción del cono, el mismo sigilo en Altensam, el mismo sigilo en casa de los Holler. Así Reutemer. Por la noche, sin embargo, tanto en el cobertizo de la construcción como en la buhardilla de los Holler, mientras me ocupaba sin embargo totalmente del cono, trabajaba en las mutaciones hereditarias. Así Reutemer. Para el extraño no resultaba perceptible que yo, mientras vigilaba los progresos de la construcción en el bosque de Covent House, me ocupase de las mutaciones hereditarias, y en Cambridge, durante mi actividad docente, mis estudios de la construcción del cono. Así Reutemer. Todos los días un pensamiento no relacionado ni con la construcción del cono ni con mis ciencias naturales. Así Reutemer. La exigencia más alta con respecto a una disciplina aplicada a la otra disciplina. Así Reutemer. Construir y realizar y terminar una construcción así significa oír y ver siempre todo lo relacionado con esa construcción. O sea, oírlo y verlo todo y actuar con la experiencia de ese oír y ese ver. Así Reutemer. ¿Qué hubiera pasado si de pronto le hubiera abierto los ojos a mi hermana acerca de la construcción del cono? Lo que no hice, salvándome yo y salvando mi proyecto. Callamos lo que sabemos y avanzamos satisfactoriamente. Así Reutemer. Durante la noche él oía siempre en Altensam la carcoma. La voracidad de la carcoma no lo dejaba dormir durante la noche. Por todas partes y durante la noche, como es natural a causa de la agudeza de su oído y de la hipersensibilidad de su cabeza, con mayor claridad oía a la carcoma que trabajaba en las tablas del suelo y bajo las tablas del suelo, en los armarios y las cómodas, en todos los armarios de cajones sobre todo. Así Reutemer. En las puertas y en los marcos de las ventanas, incluso en los relojes y en las sillas y sillones. Podía distinguir siempre exactamente dónde y en qué objeto, qué mueble trabajaba la carcoma. Realmente la carcoma se había abierto ya camino hasta su propia cama. Mientras permanecía despierto en la cama toda la noche, así Reutemer tenía que seguir el trabajo de la carcoma. Con la mayor atención respiraba el dulce olor del serrín fresco y le resultaba opresivo tener que comprobar que en el curso de los años miles,
posiblemente decenas de miles y cientos de miles de gusanos de la carcoma se habían introducido en Altensaman para, como tenía que pensar siempre durante la noche, corroer Altensam, roer y corroer Altensam hasta que en un solo instante, que posiblemente no se haría esperar ya tanto, se derrumbase sobre sí mismo. No había un solo objeto en Altensam, Asirro y Tamer, en que no estuviera la carcoma, y si se trataba de un objeto nuevo que se hubiera adquirido, también en ese nuevo objeto estaba en poquísimo tiempo la carcoma. Asirro y Tamer. Si cojo una prenda interior del armario, Asirro y Tamer, tengo que sacudir esa prenda interior, porque hay en ella serrina montones. De la noche a la mañana serrina montones en mis prendas interiores, Asirro y Tamer. Si cojo un pañuelo del cajón, tengo que soplar en él, hasta la vajilla utilizada diariamente tiene que ser resoplada y fregada, Asirro y Tamer, porque está llena de serrín y realmente todos están siempre en Altensaman llenos de serrín. Sus rostros llenos de serrín, sus cabezas y sus cuerpos llenos de serrín, Asirro y Tamer. No había un solo objeto en Altensam, Asirro y Tamer, en que no estuviera la carcoma, y si se trataba de un objeto nuevo que se hubiera adquirido, también en ese nuevo objeto estaba en poquísimo tiempo la carcoma, Asirro y Tamer. Si cojo una prenda interior del armario, Asirro y Tamer, tengo que sacudir esa prenda interior porque hay en ella serrina montones. De la noche a la mañana serrina montones en mis prendas interiores, Asirro y Tamer. Si cojo un pañuelo del cajón, tengo que soplar en él, hasta la vajilla utilizada diariamente tiene que ser resoplada y fregada, Asirro y Tamer, porque está llena de serrín y realmente todos están siempre en Altensamen llenos de serrín, sus rostros llenos de serrín, sus cabezas y sus cuerpos llenos de serrín, Asirro y Tamer. Constantemente todos tenían miedo siempre de hundirse a través de las tablas del suelo, porque las tablas del suelo cedían ya de una forma inquietante, porque Altensaman, por el trabajo de la carcoma y de los hongos como es natural, cambiaba constantemente. Tenían constantemente miedo porque en realidad lo más sorprendente y lo más alarmante en Altensamen era el trabajo de la carcoma. Asirro y Tamer. Primero se hizo todo para combatir la carcoma. Finalmente tuvimos que comprobar que no se puede hacer nada para combatir la carcoma y dejamos de hacer nada para combatir la carcoma. Durante toda nuestra vida estuvimos en Altensam frente a millones de gusanos de la carcoma, sin poder defendernos de esos millones de gusanos de la carcoma. Impotentes contra la carcoma. Así mi madre, Asirro y Tamer. Hemos combatido durante toda la vida contra la carcoma, pero finalmente hemos renunciado a la lucha. Así mi madre, Asirro y Tamer. Cada generación creía, Asirro y Tamer, acabar con la carcoma de Altensam, que era ella, temía cada una aquella sobre la que se derrumbaría de pronto Altensam, por estar totalmente agujereado por la carcoma. Asirro y Tamer. Una vez mi padre hizo subir del lince a Altensam un así llamado especialista en lucha antiparasitaria, pero esa estancia de semanas del especialista en lucha antiparasitaria del lince fue totalmente absurda. Asirro y Tamer.
Y así todos en Altensama, a causa de la carcoma y de su trabajo de siglos que había minado ya casi todo Altensama, se habían acostumbrado a unos andares curiosamente cautos, unos andares exactamente adaptados a los suelos y los techos de madera, y que tenían también en cuenta los muebles, unos andares curiosamente cautos, que sencillamente tenían en cuenta Altensama. Y cuando nosotros, Asirro y Tamer, hablábamos juntos de algo, lo que ocurría como mucho una vez al año, hablábamos de la carcoma. Y aunque en Altensama haya un gran silencio y se crea no oír nada en absoluto, se oye sin embargo la carcoma de Altensama, Asirro y Tamer. Los armarios, las mesas están torcidos, las cómodas, los sillones Asirro y Tamer, y los suelos están hundidos, los postigos no encajan ya en los marcos de las ventanas Asirro y Tamer. La lucha contra la carcoma ha sido definitivamente abandonada. 9 de marzo, Asirro y Tamer. De pronto, después de un trabajo intelectual de semanas, Asirro y Tamer, fui a Marks y Spencer para comprarme un jersey, porque el viejo que había llevado durante todo el año me pareció de repente demasiado raído. Bajar por Oxford Street hasta Marks y Spencer como felicidad suprema, Asirro y Tamer, y volver a mi cuarto con el jersey nuevo, 11 de marzo. Se encierra en su habitación e intenta comenzar el trabajo sobre los alopoliploides, inevitable, ya muy avanzado. Asirro y Tamer no podía salir ya de ese trabajo en su cabeza. Pero después de haber hecho todos los preparativos para ese trabajo, el control de las ventanas, el control de la puerta, Asirro y Tamer, tanto el control de su sillón como el control de la puerta, después de haber comprobado todas las cosas importantes relativas al proceso de trabajo que iba a comenzar, de lo que formaba parte también la comprobación de los objetos, sometidos a una geometría exacta y situados por él con sus propias manos sobre su mesa y en el entorno de su mesa de trabajo. Todo tenía su sitio y el menor cambio le hubiera hecho imposible comenzar el trabajo. Asirro y Tamer. Cada vez antes de comenzar el trabajo empleaba un tiempo no escaso en poner todos los objetos en la posición favorable para el proceso de trabajo que tiene que comenzar. También su persona está sometida a esa voluntad de orden y a ese absoluto rigor del orden. Estado físico, traje, todo. El que, por ejemplo, los botones superiores de su camisa estén desabrochados, las mangas remangadas y así sucesivamente. Asirro y Tamer, remangadas a subrayado. Sobre todo, sin embargo, que la puerta de su cuarto de trabajo esté cerrada con llave. 2 vueltas de llave en la cerradura. A esa doble vuelta tenía que atribuirle siempre la mayor importancia porque sólo el hecho de que de pronto pudiera abrirse la puerta y entrar alguien, y de hecho en todos los casos alguien que molestase, lo hacía incapaz de trabajar. Y así ocurría a menudo que había comenzado ya su trabajo, o sea que se había dispuesto ya al proceso de trabajo y se había sentado a la mesa, pero había olvidado cerrar la puerta con llave, y tenía que ponerse en pie otra vez de un salto y cerrar la puerta con llave, pero entonces ya era demasiado tarde, solo esa corta interrupción, porque al fin y al cabo estaba ya sentado a la mesa, o sea, el ponerse en pie de un salto para cerrar la puerta con llave, bastaba para que le fuera imposible seguir trabajando. O bien había algo en las cortinas que no estaba bien y tenía que levantarse de un salto y poner orden en el desorden de las cortinas. O era un ruido que lo hacía ponerse en pie de un salto y lo obligaba a ir a la ventana. O era algo que había visto en el suelo, un pedazo de papel o un resto de comida o un hilo o incluso solo una mosca muerta que no había visto y que ahora lo irritaba de repente horriblemente.
muy a diferencia de lo que ocurría en la buhardilla de los Holler, así Reutemer, en la que todo era siempre como él consideraba ideal. Cuando trabajaba en otro lugar, por ejemplo en su habitación inglesa, siempre en las circunstancias que acaban de describirse, las cuales en todo caso eran unas circunstancias siempre espantosas, que le robaban el tiempo y le atacaban los nervios. Solo tenía el deseo una y otra vez, cuando no podía estar en ella, de estar en la buhardilla de los Holler. Así Reutemer. O a veces era solo el pensamiento repentino en un posible objeto en desorden de esa índole. No un objeto de esa índole en sí, sino solo un pensamiento de esa índole en un objeto de esa índole. Así Reutemer. E inmediatamente tenía que levantarse del escritorio con un pensamiento de esa índole y lograr claridad sobre ese pensamiento, sobre su suposición y así sucesivamente. Así Reutemer. Posiblemente estaba profundamente sumido en su trabajo y el trabajo avanzaba muy bien y de pronto descubría un desorden de esa índole en su entorno de trabajo, aunque solo fuera una sombra que lo irritaba, arrojada por un objeto en orden, que introducía el desorden en ese objeto, una sombra de esa clase arrojada por un objeto sobre el quicio de la ventana, sobre el suelo e incluso sobre el escritorio como mesa de trabajo. Así Reutemer, que de pronto lo turbaba todo y lo perturbaba todo. Y tenía que levantarse del escritorio y poner primero en orden ese objeto, porque no podía soportar el desorden, conseguir al menos claridad sobre el factor perturbador, y así en realidad a la mayor parte del tiempo en Cambridge no le era posible trabajar, solo cada 3 o 4 días, porque siempre había obstáculos o porque cuando había empezado ya con su trabajo y posiblemente estaba ya profundamente sumido en su trabajo, posiblemente muy profundamente sumido, de pronto había una interrupción, un ruido que lo irritaba o un objeto que lo irritaba, los cuales primero posiblemente antes de empezar su trabajo no había visto ni había oído. De forma que a menudo tenía que levantarse y ponerse en pie de un salto, solo porque un libro no estaba situado sobre el escritorio en ángulo recto, o porque de pronto lo molestaba lo que se llama una señal de lectura en un libro o un escrito. Uno de los muchos cientos de pedazos de periódico que utilizaba como señales de lectura y con los que marcaba páginas en todos los libros y escritos que tenía por todas partes, cuando esos pedazos de periódico como señales se sobresalían de los libros de forma que le resultaba insoportable, más de la longitud soportable de 6 o 7 u 8 centímetros, cuando de pronto se daba cuenta, o aunque se tratase solo de una huella dactilar, que hasta entonces no había notado, de una de esas huellas dactilares en los libros y escritos, en la mesa de trabajo e incluso en la puerta de la habitación, en los marcos de las ventanas y así sucesivamente, así Reutemer, que como es natural otras personas no percibían en absoluto, no podían percibir en absoluto, o de la impresión de toda una palma de la mano, así Reutemer, impresión de toda una palma de la mano subrayado. Aun cuando solo sospechase que esa huella dactilar o esa impresión de toda una palma de la mano pudiera estar en la puerta, tenía que ponerse en pie de un salto y hacer un control de puertas o ventanas, si una vez, por muy profundamente que estuviera ya sumido en él, se veía irritado en su trabajo. Al principio no de forma que perjudicara ese trabajo, pero luego de pronto con la mayor desconsideración hacia lo observado, de una forma que perjudicaba sin duda su trabajo, produciendo incluso de repente su paralización.
Tenía que interrumpir su trabajo y comprobar su suposición de que en la puerta o en el bastidor de la ventana y así sucesivamente había una huella dactilar de él mismo o de otra persona, y levantarse y precipitarse a la puerta, precipitarse subrayado, y mirar y realmente encontrar siempre confirmado lo que había supuesto, aunque fuera la suposición más absurda. Todo lo supuesto se revelaba siempre como real. Si por ejemplo suponía que bajo su mesa de trabajo había algo que no estaba en orden, lo que no podía ver enseguida porque la tabla de la mesa no le permitía echar sobre el suelo una mirada esclarecedora, y trataba de aclarar esa suposición sin consideración hacia el proceso de su trabajo ya emprendido, esa suposición resultaba ser un hecho. Y entonces interrumpía su trabajo y se metía bajo la mesa, encontraba el desorden o la perturbación y así sucesivamente. Así Reutemer. Siempre encontraba, si se metía bajo la mesa, un motivo de perturbación, algo en desorden. Una suposición de esa índole no resultaba jamás equivocada. Así Reutemer. Un desorden de esa índole como realidad y ponía orden en el desorden, con lo que él mismo comprometía su trabajo intelectual que había comenzado y había tenido que interrumpir por el desorden. Pero se veía obligado a poner orden en el desorden que había bajo su mesa o en la ventana o donde fuera en su habitación de trabajo, y yo intentaba. Así Reutemer, asegurándome una vez más del hecho de que realmente estaba encerrado con llave en mi habitación mediante una doble vuelta de la llave en la cerradura, así Reutemer tenía el control y mediante ese control la tranquilidad de que realmente estaba encerrado en mi habitación. Intentaba adelantar en mi trabajo sobre los alopoliploides. 17 de marzo, así Reutemer. Intentaba subrayado.